Antes de comenzar la historia, solo quiero informarte que hay una respuesta del hijo del oponente a la publicación en medio de la historia, que explica mucho la situación. Así que, por favor, mira toda la historia para entender que lo que hizo el oponente estuvo realmente mal. Arruiné mi familia perfecta, después de que mi esposo me sorprendiera, engañándolo con mi jefe, y fuera a prisión por asalto. Ahora, 7 años después, él está libre, mientras yo estoy sola, y mis hijos me odian. Soy una persona egoísta. Al menos, eso es lo que me digo repetidamente casi todas las noches cuando escucho el silencio en mi hogar. Mis hijos no están aquí. Mi exmarido me odia con razón. Mi familia inmediata está dividida, y nunca dejé de odiarme por lo que hice. Mi acto egoísta ocurrió en 2015, acababa de cumplir 39 años, y admito que di por sentado a mi exesposo. Mi ex siempre me decía que era hermosa todos los días, siempre quería tener sexo, siempre me cuidaba y me trataba como su igual. Nunca me trató como a una reina o princesa. Yo era su compañera. Ya llevábamos 20 años casados en ese momento. Parecía correcto que estos enamorados de la secundaria fueran el uno y el otro. Mi familia lo adoraba, mi hermano lo admiraba, y mi ex lo ayudó en muchas situaciones difíciles. Mi ex era la persona a la que la gente llamaba cuando estaban en problemas, y él los ayudaba. Era un buen tipo. Le di 2 chicos obstinados en ese momento, de 18 y 16 años, y unas princesas gemelas de 13 años. Aumenté de peso y me sentía cohibida, pero él me decía que era hermosa. Tuvimos muy pocas discusiones, hablábamos de todo, pero cuando discutíamos, generalmente era sobre mi sexo o la falta de él, así como sobre las cosas que me negaba sin hacer en la cama. No es que no quisiera hacerlas, simplemente no estaba en el estado de ánimo adecuado, lo cual él entendía. Cuando cumplí 39 años, mi fiesta de cumpleaños reveló a la nueva yo. Pasé todo el año en el gimnasio, haciendo yoga y pilates. Mis esfuerzos redujeron mi peso de 180 a 135 libras, lo cual fue una transformación increíble para mí. Siempre he sido una chica rellenita, así que tener un cuerpo tonificado y en forma fue una nueva experiencia. Mi exmarido también iba al gimnasio conmigo, aunque no tan frecuentemente. Sin embargo, sí perdió peso, bajando de 260 a 225 libras, y comenzó a tonificar su cuerpo. Mi exmarido no podía mantener las manos lejos de mí, pero yo aún no estaba de humor. No es que no lo intentara. Íbamos a cenas, bailábamos y paseábamos con regularidad. Él siempre ayudaba en casa, y podía ver en sus ojos cuánto me amaba y me deseaba. 20 años después, todavía me mira con deseo. Creo que cualquier mujer desearía eso, pero yo no estaba de humor. En ese momento, pensé que estaba pasando por una menopausia temprana, porque solo teníamos sexo unas 3 veces al mes, y yo solo era de una vez, pero él quería más, y por mucho que lo intentara, no me interesaba. Mencionó la terapia de pareja, pero me negué. Entonces, entra en juego mi egoísmo. Un nuevo gerente comenzó a trabajar en mi oficina unos días después de mi cumpleaños. Era un poco más joven y más atractivo, y por alguna razón estaba interesado en mí. Inicialmente lo ignoré, luego pasamos a una conversación casual, después él coqueteó y yo le mostré mi anillo. Sin embargo, después de 2 meses de coqueteo constante, yo también coqueteé, lo que me llevó a contarle sobre mi vida y a interesarme cada vez más en él. Ahora me doy cuenta de que esto fue de una aventura emocional, pero en ese momento me sentía eufórica. Mi exmarido sospechaba que algo andaba mal conmigo. Tuvimos una acalorada discusión al respecto, que creo que fue el comienzo. Fue a besarme, y yo inconscientemente le lancé una mirada de asco. No era por mi ex. Estaba pensando en este hombre cuando se inclinó, y me repugnó toda la situación. Al menos, eso es lo que me digo a mí misma. Una semana después, le pedí al nuevo gerente que se reuniera conmigo en un café para que pudiéramos hablar. Tenía toda la intención de decirle a este hombre que me dejara en paz. Quería decirle que no podía hacerlo, pero no tuve oportunidad. Me besó y mis pensamientos se quedaron en blanco. Eso marcó el comienzo de nuestra aventura de 6 meses. Durante ese tiempo, hice cosas con este hombre que mi ex deseaba.
Estaba más ansiosa y dispuesta. Estaba constantemente de humor. Creo que fue porque era algo nuevo. Durante este tiempo, mi ex y yo teníamos relaciones sexuales de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia. Empecé a alejarlo, a criticar sus pequeños hábitos e incluso a menospreciarlo. Me avergüenza cómo lo traté en ese momento. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme, y me dijo que mi ex le había confiado lo deprimido que estaba y que estaba considerando pedir el divorcio, diciendo que sentía que yo ya no lo amaba y que estaba empezando a dejar de enamorarse de mí, lo cual me sacudió. Así que lo cancelé de inmediato, dejé mi trabajo y me prometí a mí misma que haría sentir a mi esposo amado y deseado. Iba a solucionarlo. Estaba decidida a ser una mejor esposa si era posible. Mi AP llegó a mi casa cargando una caja de mi oficina. Artículos de mi escritorio que pedí que enviaran. Hablamos, y él quería saber qué había hecho mal, así que le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le dije que se fuera, y él quería una oportunidad más, así que le dije que no, y él suplicó y rogó, y yo accedí como un tonto. Entramos en la habitación de invitados y empezamos a pelear. No estoy segura de cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando él estaba encima de mí, lo sentí retroceder violentamente y hubo un fuerte estruendo. Me senté, mi ex mirándome, mi AP en el suelo y había un gran agujero en la pared. Intenté hablar con mi ex, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. Las lágrimas caían y sus labios temblaban. Podía ver que estaba sufriendo mucho, y me sentí disgustada. Vi a mi AP levantarse e intentar irse. Mi ex lo miró, y mi AP le dijo que si sabía lo que era mejor para él, se daría un paso atrás. Entonces, mi ex lo agredió. Grité y lloré, diciéndole a mi ex que se detuviera, y en un momento de desesperación, salté sobre su espalda, solo para ser arrojada al suelo. Todo se volvió borroso por un tiempo. Las palabras estaban amortiguadas, pero cuando volví en mí, mi ex tenía a mi AP y estaba al teléfono. Todo lo que pude hacer fue mirar la cara hinchada de mi AP y la sangre y los dientes en el suelo junto a él. Hubo un fuerte golpe en la puerta, y vi a mi ex poner el teléfono en altavoz, colocarlo lentamente en el suelo, arrodillarse y descansar las manos en la parte posterior de su cabeza. La puerta se abrió y la policía entró, le pusieron las esposas, y los paramédicos llegaron momentos después. Pronto descubrí que él había llamado al 911 sobre sí mismo. Todo salió terriblemente mal. Mi padre no me dijo nada en el hospital, en cambio, me miró con vergüenza. Mi hermano me estaba gritando y se veía destrozado, preguntándome cómo pude hacerle eso a mi ex. Mi madre me estaba consolando y diciéndome que todo estaba bien, lo que hizo que mi padre le gritara. Su familia estaba furiosa, sus hermanas amenazaban, y sus padres parecían querer mandarme a la tumba prematuramente. Me acerqué a mis hijos, pero se negaron a hablarme. Mis hijos ni siquiera podían mirarme. Mi AP sufrió heridas graves y necesitó cirugía reconstructiva en la cara. Mi ex casi le destroza la suya. En el hospital, una mujer entró en mi habitación y me atacó de inmediato. Mi hermano la apartó de mí y resultó que era la esposa de mi AP. No me di cuenta de que estaba casado. Nunca había llevado un anillo. Nunca dijo nada. Me hizo sentir aún peor. Antes del juicio, mis hijos se quedaron con sus abuelos por parte de mi esposo, mientras que mis hijas se negaron a hablarme. Mi ex tampoco quería verme. Intenté visitarlo en la cárcel del condado, pero me lo negaron. Mi hermano se aseguró de que mi ex fuera al centro correccional, donde él trabajaba, para poder vigilarlo. Cuando le pedí a mi hermano que me entregara un mensaje, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio, lo vi por primera vez en 3 meses. Me miró con tal rabia que dolió más de lo que podría haber imaginado. Siempre me miraba con amor, incluso cuando estábamos peleando, pero durante ese juicio era odio, y tuve que excusarme para llorar en el baño. A medida que pasaban los días, me vi obligada a relatar mi aventura en gran detalle para que todos la escucharan. Cuando les conté cuánto tiempo duró, mi ex se veía devastado, y mi padre se levantó y salió de la sala del tribunal. Durante el testimonio de mi ex, me enteré de que vino a casa para sorprenderme con un almuerzo y un viaje de fin de semana para 2 a los Catskills.
Había planeado una escapada romántica, pero cuando entramos, reaccionó. Él declaró que cuando el AP le dijo que se apartara, se descontroló y lo golpeó, solo para detenerse cuando me empujó. Marcó rápidamente el 911 y escuchó la grabación en el tribunal. Escuchar el dolor en su voz y los sollozos mientras seguía las instrucciones del operador. Era desgarrador. El AP no pudo testificar verbalmente y estaba fuertemente medicado, así que usaron imágenes de él, lo cual me enfermó porque yo era el culpable de todo. Mi ex le rompió la cuenca del ojo, los pómulos y la mandíbula. Dijeron que los fragmentos de hueso eran demasiado pequeños para encajar. Mi ex fue acusado de un delito grave de 3er grado y condenado a 7 años de prisión, lo que provocó que mis hijos gritaran en protesta y mis hijas, junto con su familia, soltaran un lamento que aún me atormenta hoy en día. Los primeros 3 meses fueron tortuosos. Mi exesposa STBAP me demandó por alienación de afecto. Mi ex ha solicitado el divorcio. Mi hijo mayor se fue, mi otro hijo se quedó en su habitación y mis gemelos eran rebeldes de corazón. Mis excuñadas me atacaron en medio del supermercado. Cuando intenté disculparme con su madre, ella me escupió en la cara. Mi padre y mi hermano se negaron a hablar conmigo. Eventualmente, necesitaba encontrar un nuevo trabajo. No había dinero entrando y casi había agotado mis ahorros, pero estaba efectivamente en la lista negra en mi industria. Era una mala publicidad para la firma de contabilidad, así que me metí en el comercio minorista y trabajé como ajustador estacional de H&R Block durante la temporada de impuestos. Casi pierdo mi casa. Mi ex se negó a dejarme visitarlo y cada carta me la devolvían. Llorar en la ducha se convirtió en un hábito casi diario. Mis padres casi se separan porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano se negó a reconocerme. Incluso mis amigos, a quienes conocía desde la escuela primaria, estaban divididos. Pronto comencé a tener pensamientos de acabar con todo, de empacar mis cosas y desaparecer. La culpa era extremadamente pesada. Eventualmente vi a un terapeuta quien me regañó. Me dijeron que simplemente me había acostumbrado a mi ex. No lo veía como un esposo. Lo veía como un amigo con beneficios y lo traté como tal. Tiene razón, lo hice. Me volví demasiado cómodo con él. Lo consideraba un compañero. No obstante, él me veía como su esposa, la madre de sus hijos, y la mujer que amaba y deseaba. Lo di por sentado. Casi pasó un año. Un año de silencio para mis hijos. Cuando cocinaba la cena, ellos tomaban su comida y se iban a sus habitaciones, ni siquiera mirándome. Tuve algunos ataques de ira, suplicándoles que me dijeran algo, pero no pasó nada. Mi hermano se casó y no fui invitada. Mis hijos sí. Seguí intentando visitar a mi ex, con la esperanza de que me pusiera en la lista de visitantes, pero siempre me lo negaron. Mis cartas seguían siendo devueltas. Me deprimió mucho y sabía que lo merecía. Entonces, inesperadamente, apareció mi hermano. Me quedé tanto sorprendido como contento de verlo. Esta fue la primera vez que visitó mi casa desde el juicio, y solo vino a regañarme. Me dijo que mi ex estaba en el hospital después de ser apuñalado. Un recluso intentó agredirlo sexualmente en su celda, lo que resultó en que mi ex fuera apuñalado en el estómago y la columna del recluso se rompiera. Mi hermano me gritó: «¿Tú hiciste esto?», antes de regresar a su camioneta. Lloré durante días después de eso, porque tenía razón, lo hice. Intenté visitarlo en la enfermería, pero aún así me lo negaron. Durante 4 años más, intenté comunicarme con él y seguí escribiendo cartas, pero fueron devueltas. Afortunadamente, nuestros hijos visitaban a su padre con frecuencia. Así fue como supe que mi hermano lo había puesto bajo custodia protectora después de su ataque. A lo largo de los años, mi hijo mayor asistió a la misma universidad que mi ex y hasta se especializó en el mismo campo. Solo llama a sus hermanos y nunca quiere hablar conmigo. Nunca viene a la casa durante las vacaciones, solo a la de sus abuelos. Mi otro hijo hizo lo mismo, asistiendo a la misma universidad y negándose a llamarme también. Mis gemelos eran duros conmigo, pero visitaban a su padre semanalmente, lo que mejoraba su estado de ánimo, y cada vez que se volvían demasiado rebeldes, su tío los ponía en su lugar, pero mi hermano y yo aún no hablábamos mucho. Intenté visitar a su esposa después de que tuvieron su primer hijo, pero me pidieron que me fuera.
Mi madre me mantenía al tanto de sus actividades diarias. Mi padre todavía se negaba a reconocerme. Entonces, a principios de mayo de este año, mis hijos estaban felices y mis hijos volvieron a casa. No tenía idea de por qué, y no me importaba. Estaban en casa. Durante 4 meses, mis hijos estuvieron presentes y hice todo lo posible para mostrarles cuánto lo sentía. Pero en su mayoría me ignoraron, aunque sí me hablaban, lo cual me hacía muy feliz. Saber qué estaba pasando en sus vidas. Mi hijo mayor había estado saliendo con una mujer durante más de 1 año. Mi segundo hijo estaba en el equipo de atletismo de la universidad. Mis hijas empezaron a hablarme de nuevo, y me odiaba aún más por lo que les hice. Los vi sonriendo de nuevo, bromeando y cenando juntos. Realmente lo extrañaba. A finales de agosto, estaba preparando el primer día de último año de los gemelos, que también coincidía con su cumpleaños número 18. Expreso mi emoción por su fiesta de cumpleaños y les cuento lo que planeo hacer sin dudarlo. Mis chicas preguntaron si podíamos hacerlo otro día. Me confundió porque pensé que estábamos mejorando. Cuando pregunté por qué, uno de ellos explicó que papá nos está organizando una fiesta, y no quiero estar cerca de él. Ese comentario me dejó en shock. Pregunté sobre la fecha de liberación de su padre, y dijeron que fue liberado a finales de abril por buena conducta. Lloré porque fue liberado, lo cual me rompió aún más el corazón. Estaban más presentes porque él se había ido. Se sentían más felices y alegres ahora que su padre había vuelto a sus vidas. No era porque estuviéramos comenzando a sanar. Lo habían recuperado. Y cuando pregunté dónde se quedaba, dijeron que se quedaba con mi hermano. Intenté llamarlo. Necesitaba hablar con él, pero se negó. Intenté sostener todas las cartas que habían sido devueltas a lo largo de los años, y lo vi brevemente a través de la rendija de la puerta. Mi hermano me pidió que me fuera después de que grité su nombre. Le entregué las cartas y me fui. Cuando llegué a la entrada, escuché su voz. Cuando me di la vuelta, él venía caminando hacia mí. Inmediatamente comencé a llorar, y me acerqué a él para abrazarlo, y me devolvió mis cartas, que tú habías olvidado. Me dijo fríamente, y lloré mientras se alejaba. Le supliqué, le rogué que simplemente hablara conmigo, y él simplemente volvió a entrar en esa casa. Mis hijos me miraban junto a la puerta, y no había amor en sus ojos hacia mí. En ese momento, me di cuenta de que mis hijos simplemente me estaban tolerando. Sin embargo, todavía quiero solucionarlo. Me gustaría decirle lo egoísta que fui. Quiero decirle cuánto lo he extrañado. Dile cuánto siento haber destruido todo lo que teníamos. Así que todavía estoy tratando de seguir con mi vida diaria. Mi madre me informó que la exesposa de mi AP visitó a mi ex hace 2 años y desde entonces ha estado regresando a verlo. No me importa mucho. Solo quiero que me perdone. Quiero que me hable. Quiero que esté conmigo. Quiero que me mire como solía hacerlo. Quiero que mis hijos estén con nosotros. Simplemente quiero que mi familia vuelva. Pero sé que no lo merezco. Incluso si nos reunimos por un milagro, nada será igual. Fui egoísta y desearía poder revertir todo. Esta es una respuesta a la publicación de mi madre sobre cómo mi egoísmo arruinó a nuestra familia. En apoyo a Wayward. Soy un usuario habitual de Reddit, así que estoy usando un nombre de usuario temporal, porque no quiero que nadie en mi círculo social sepa quién soy. Trato de mantener mi pasado en secreto. Mis amigos de la universidad no saben que mi padre estuvo en prisión. No quiero decírselo. Entonces, mientras caminaba por el campus, escuché a mucha gente hablando y compartiendo esta publicación, lo cual me trajo de vuelta muchas emociones que había estado tratando de superar. Así que lo busqué, y había suficiente información para determinar que era sobre mi familia, lo cual me enfureció. Le grité a mi madre, quien había empezado a llorar. Cuando fui a ver a mi padre y le expliqué lo que había hecho, me gritó. «Mi padre es un buen hombre. Él solo me gritó por maldecir a mi madre. Me dice que puede que no ame a mi madre, pero que debo respetarla. Es difícil respetar a alguien así. Mi padre siempre ha luchado. Él nos inculcaba la importancia de ser agradecidos por crecer en un área donde no seríamos atacados por tener buenas calificaciones o por ser atrapados leyendo por los niños. ¿Te estaban atacando por querer cosas blancas, como asistir a la universidad? Explicó que era similar para él en el sur del Bronx.
Mis tías nos contaron que cuando tenía 13 años, se unió a una pandilla para que lo dejaran solo mientras asistía a la escuela. Cuando tenía 15 años, su padre murió de cáncer, y mi padre tuvo que ser un padre sustituto para sus 2 hermanas, porque no había seguro de vida. Trabajó e hizo lo que fuera necesario para ayudar a pagar el alquiler y poner comida en la mesa mientras aún estaba en la escuela. Mi padre dijo que fue afortunado que su madre se volviera a casar con un buen hombre y se mudara al norte del estado de Nueva York para tener una mejor calidad de vida. Según lo que me contó mi tío, él y sus amigos pensaban que mi padre era extraño. Era la década de 1990, y mi padre entró a la escuela vistiendo ropa muy holgada y una camiseta con la bandera de Puerto Rico, y decidieron burlarse de él. Mi tío dijo que no esperaban que mi padre los enfrentara de inmediato, y les dio una paliza, pero en lugar de irse, mi padre lo ayudó a levantarse y le preguntó si quería hacer novillos, compartir una botella de 40 y hablar las cosas. Mi tío dijo que cuando mi padre hizo eso, supo que serían amigos, y empezaron a salir juntos. Le presentó a mi madre, y se llevaron muy bien. Asistieron a la misma universidad, y se casaron al final de su primer año. Al crecer, mis padres eran una pareja romántica. Siempre estaban tomados de la mano y besándose, lo cual era muy embarazoso. Incluso al comienzo de mi último año, todo salió mal. Él actuaba como un adolescente alrededor de mi madre, la amaba, la respetaba. Puedo decir honestamente que él nunca la puso en un pedestal. Me daba lecciones sobre cómo una mujer no respetará a un hombre que la coloca en un pedestal, y cuando le pregunté por qué, dijo que era porque siempre te mirarán por encima del hombro. Mi padre me dijo que su padre y su padrastro compartían el mismo punto de vista. Tratas a tu esposa como a una igual. Ella es tu mejor amiga y confidente, al igual que tú o ella. Mi padre tenía sus peculiaridades. Era un tipo grande que estaba constantemente bromeando. Medía 5 pies 11 pulgadas y pesaba 260 libras, pero a pesar de su tamaño, era muy activo. Solía disfrutar escucharlo cantar para mi madre. Mi padre siempre la elogiaba por su belleza, y él les mostraba a las chicas el tipo de hombre que deberían tener en sus vidas. Mi padre siempre estuvo ahí para mi tío. Incluso cuando todos pensaban que era un caso perdido, mi padre nunca se rindió con él y, como dijo una vez mi abuelo, le sacó la estupidez y dejó al hombre que se suponía que debía ser, lo cual siempre me hacía reír. Mi padre me mostró cómo debía actuar un hombre, un amigo y un esposo. Y mi madre, antes de su aventura, adoraba a mi padre. Él era su único animador cuando ella estaba deprimida, y ella era la suya. Tenían el matrimonio que todos deseábamos. Luego mi madre lo arruinó. Recuerdo esos meses en los que trataba a mi padre como si estuviera por debajo de ella, y él se defendía, pero se contenía. Mi padre, que se graduó de la universidad y tiene una exitosa carrera como asesor financiero, puede pasar de 0 a gueto en 5 segundos. La abuela decía que era como su padre, amable, respetable y servicial, pero no tenía miedo de arrancarte la garganta con las manos desnudas. Mi padre lo intentó todo, comprándole flores, intentando llevarla a cenar, bailando, pero ella estaba en su propio mundo, tratándolo como una mierda. Todos lo vimos. Realmente estaba teniendo un gran efecto en mi hermano y mis hermanas gemelas. Pero mi papá sonreía y nos decía que lo resolverían. Nos decía que mamá probablemente estaba muy estresada en el trabajo y lo traía a casa, lo cual creo, especialmente desde que dejó su trabajo. Honestamente, pensé que el problema era su trabajo, pero luego arrestaron a mi papá. «Mamá, ¿sabes cuán avergonzados nos sentimos cuando toda la escuela hablaba de lo que pasó? Mi padre fue arrestado, porque mi madre no pudo mantener las piernas cerradas. No podía soportar mirarte, así que me fui a quedarme a casa de la abuela. Verte me daba asco, y cuando fui a ver a papá, él no podía soportar mirarme. Estaba avergonzado. Me dijo que había fallado como esposo y como hombre. Yo le dije que no, pero él dijo que sí, porque un hombre habría considerado las consecuencias de sus acciones antes de hacer algo tan jodidamente estúpido. Y falló como esposo porque su esposa se acostó con otro hombre. Le dije que me mirara, pero no lo haría. Luego tuviste la audacia de pedirnos perdón, y por primera vez en mi vida quise hacerte daño físicamente. Todos estábamos sufriendo, y tú querías perdón. Escuchar esa llamada al 911 en ese juicio fue
los peores 25 minutos de mi vida. Durante 25 minutos escuché a mi padre, que habría matado y muerto por ti, llorar mientras pedía ayuda a la operadora, y le decía a esa mujer que cree que acaba de matar a alguien. Sé que intentaste actuar como testigo de carácter para papá, y todos te dijimos que no lo hicieras, pero lo hiciste de todos modos. ¿Querías mostrarnos que todavía lo amabas? ¿Decirle al tribunal que es un buen hombre? Porque, en mi opinión, ese contraexamen donde le dijiste a todos cuánto tiempo habías estado con ese hijo de perra fue la razón por la que lo perdimos. ¿Por qué fue enviado a la cárcel? Y creo que si hubiéramos tenido un abogado de verdad en lugar de uno designado, él habría salido libre. Yo tuve problemas de ira como resultado. Mi hermano se volvió un alcohólico en secreto. Uno de los gemelos estaba suicida. ¿Y tú no te diste cuenta? Todo lo que querías era intentar arreglar las cosas con papá, dejándome a mí mantener a flote a mis hermanos. Te despreciaba, y todavía lo hago en algunos aspectos. Cuando fui a la universidad, no quería tener nada que ver contigo. Al igual que mi padre, tuve que ser un padre sustituto para mis hermanos, mientras trabajaba a tiempo completo, asistía a la universidad, y te enviaba dinero para ayudar a pagar las cuentas. No estoy seguro de por qué hiciste parecer que lo hacías sola. Mamá, sé que fue difícil, sé que estabas deprimida, pero tenías ayuda con las cuentas, y la abuela te defendía, pero solo lo hacía porque todos estaban en tu contra. Casi tuve un ataque de nervios cuando apuñalaron a mi padre, o eso creen los gemelos. Lo había visto ese mismo día. Estaba a medio camino de regreso a la escuela cuando recibí la llamada. Me estaba burlando de lo musculoso que se había puesto, y nos reímos mucho de lo que mi padre llamaba el plan del cuerpo de prisión, que sonaba como un comercial divertido. No le dije a nadie, pero me senté afuera del apartamento de ese llanto. Casi choco el coche porque mi cerebro se apagó, lo cual fue difícil para todos. Quería joderlo tanto, pero cuando lo vi caminando con ese bastón, recordé lo que papá había dicho y me fui. Con el paso de los años, la abuela murió, seguida del abuelo unos días después por el síndrome del corazón roto, y papá no pudo asistir al funeral. ¿Sabías que ambas hermanas se casaron en la sala de espera para que él pudiera darlas en matrimonio? El daño que nos has hecho a todos es enorme, y no ayudó que siguieras pidiéndonos que te perdonáramos, que te diéramos otra oportunidad. Nunca nos diste espacio para entender, para sanar. Solo seguías pidiendo, y todo lo que podía ver era que querías sentirte mejor contigo misma. No te importaba un comino, solo nos dabas espacio, y pretendías que de repente debíamos actuar normales de nuevo. Sí, intentaste en los últimos años, pero no cuando era más importante. Cuando papá salió, nos dijo que empezáramos a hablar contigo, que eres una buena madre para nosotros y que deberíamos respetarte. Así lo hicimos, y te hizo feliz. Por un tiempo, recordé lo que era no odiarte. Papá tuvo problemas para encontrar trabajo al principio, pero uno de sus antiguos clientes lo contrató. No esperaba que los gemelos te lanzaran esa bomba. Papá no quería que supieras que estaba fuera, así que verte le molestó. Vomité después de hablar contigo, alegando que solo verte le daba asco. En cuanto a tu declaración en tu publicación sobre la visita de tu exesposa a tu padre, ella ha estado visitando a su padre semanalmente durante más de 3 años, y han estado pasando tiempo juntos desde que él fue liberado. Así que, por favor, deja de fantasear con que ustedes se reencuentren. Si quieres discutir esto más a fondo, por favor llámame. ¿Quieres arreglar las cosas con tus hijos? Llámame. Lo que hiciste la semana pasada, al publicar lo que probablemente sea el peor momento de nuestras vidas, es pura egoísmo, como implica tu título. Le conté a papá sobre eso, pero no le importa. Eres solo la madre de sus hijos, nada más.